Bueno, yo creo que ya vamos a empezar, ya son las 10:04. Antes de nada, pues bueno, lo que estaba comentando antes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Hoy arrancamos un ciclo de debates donde los contertulios que tenemos hoy seguramente participarán en más debates y en más reuniones de este tipo, donde podremos todos hablar de temáticas de la tecnología que son de plena actualidad en cada momento. Hoy arrancamos con uno de los temas que yo creo que ha sido la tendencia, el trend topic, el prêt-à-porter de esta última temporada, con todo lo que nos ha pasado del COVID, con todo lo que hemos sufrido, con todo lo que nos ha hecho cambiar nuestra perspectiva del mundo y donde hemos tenido que hacer transformaciones digitales que teníamos planteadas a 10 años, hacerlas en menos de un año. Y eso ha supuesto variables y vectores de decisión diferentes de los que teníamos hasta ahora. Entre las temáticas que tocaremos en estos días, pues serán, como digo, de distinta actualidad. La de hoy es la de democratización del ITED, es hablar de las clouds, de la cloud híbrida, de cómo hemos tenido que democratizar el IT, cómo hemos tenido que empezar a consumir de manera distinta y cómo hemos tenido que empezar a tener escalabilidades y automatización de nuestros servicios de una manera distinta de cómo lo estábamos gestionando hasta ahora. Para ello, hoy tenemos con nosotros a una persona que, bueno, que es que yo creo que ninguno de los tres ponentes que tenemos hoy necesita ni siquiera que lo presentemos. Norberto Gallego es periodista especializado en tecnologías de información. Todo el mundo le conocemos, todo el mundo hemos leído alguna de sus críticas o de sus reportajes. Y siempre toca temas de especial actualidad y además siempre los enfoca desde un punto diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y rascando y buscando dónde de verdad están las claves de ese tema. Luis Pérez, director de HP Enterprise Points, es el área de servicios de HP para el sur de Europa. Iván Menéndez, que es el country manager o el director de Nutanix en España y Portugal para Iberia. Ambos tres, si juntamos su experiencia en el mundo de las tecnologías, pues evidentemente pasaremos de los 100 años, con lo cual eso lo único que nos garantiza es que saben de lo que van a hablar y que tienen experiencia suficiente para abordar cualquier debate que le pongamos hoy encima de la mesa. Con lo cual sí que a todos los que estáis aquí sí que os pido una cosa, ponerles en una situación difícil. A ambos tres, preguntarles cosas complejas, aquellas dudas que tenéis y que no sabéis responder o que no habéis podido responder en otros debates, que seguro que habéis estado, hoy hacérselas y ponérselas encima de la mesa porque es el día para hacerlo. Y por mi parte yo ya nada más, dejar el tiempo para ellos, que para eso están, y a disfrutar de esta horita que vamos a tener y con este tema tan interesante para todos. Muy buenos días, Norberto, muy buenos días, Luis, y muy buenos días, Iván. Gracias, Tomás. Muchas gracias, Tomás. Buenos días a todos, bienvenidos. El día está soleado en Madrid. Seguramente podríamos hacer otras cosas, pero vamos a tratar de usar los próximos 40-45 minutos a tratar pues la nube híbrida, el concepto de hibridez para empezar. Pues veamos, tenemos coches híbridos, tenemos ahora un modelo de trabajo híbrido y, por supuesto, hablamos continuamente de la nube híbrida. Sin embargo, intuitivamente todo el mundo parece saber de qué se trata y, sin embargo, luego cuando intentas paladear lo que significa esa hibridez, resulta que hay muy diferentes sabores, muy diferentes concepciones y prácticas. En mi modesta opinión, la noción de la nube híbrida nace de, por así decirlo, una doble insatisfacción. Insatisfacción, por un lado, con el entorno on-premise, los data centers, por su inadaptación, falta de flexibilidad a la velocidad que tienen las necesidades de las empresas actualmente y al mismo tiempo una insatisfacción con las propuestas de nube pública porque en general tienen el problema de crear una tendencia a la cautividad y los usuarios intentan huir de ella. De ahí es donde nace la noción de
una hibridez que tenga lo mejor de los dos mundos, que los combine, pero evidentemente en distintas proporciones, porque cada uno tiene necesidades distintas. ¿Cuál es la primera de esas necesidades? Bueno, la primera de esas necesidades es que las cargas se muevan, se puedan mover. Dicho así, parece muy sencillo, pero no lo es. Tienen que moverse deberían tener que moverse en las dos direcciones, debería ser fácil, debería ser más barato, y sin embargo no lo es, y cualquiera de los que estáis participando en este encuentro tenéis experiencias al respecto. Dentro de este esquema, permitirme suponer que cada uno elegiría uno u otro modelo o una combinación en función de determinados atributos que encajan mejor con sus necesidades y con su práctica cotidiana y su modelo de negocio. Básicamente, esos dos atributos que pongo sobre la mesa para que mis compañeros de mesa virtual la compartan o la discutan, es la flexibilidad y los costes. La flexibilidad es algo que se propone, pero no siempre se cumple. Los costes siempre se proponen más baratos, pero no siempre son más baratos. Entonces, me parece que este es un elemento que surgirá en la conversación. Yo empezaría por dejar planteada una pregunta, no la dejamos para que la responda más adelante, pero en el fondo lo que creo que todos nos estamos preguntando, yo que soy ajeno a las dos empresas y los que estén asistiendo a este encuentro, es por qué estas dos empresas se alían para hacer este proyecto, para esta aventura de nube híbrida que, como decía hace un momento Tomás, es un trend topic, pero los trend topic no significan lo mismo para todo el que los escuche. Por supuesto, cuando digo que por qué están juntas en esta aventura, no me refiero a las razones corporativas que las tendrán, sino a qué razones, qué aportación, qué ventaja pueden aportar juntas a los clientes que no podrían aportar solas o con otros socios. Y lo de los otros socios tiene una cierta importancia porque, como he sabido tanto Nutanix como HPE, no están casados, tienen otras relaciones fuera de esta que están presentando. Bueno, decía que los dos atributos básicos que yo pongo sobre la mesa son la flexibilidad y el coste. Si no estoy equivocado, lo fundamental de la nube híbrida es la integración, porque como se trata de partir de dos entornos o de encontrar la fusión, el punto de fusión o el punto de hervor entre estas dos escuelas de servicio, cómo integrarlos y en qué punto son más productivas y más rentables. El fenómeno, básicamente decía, es la flexibilidad. El segundo fenómeno es el coste, y aquí entra un concepto que creo personalmente que es uno de los pegamentos que unen a las dos empresas, es la fórmula de pago por uso, que baja, o que promete bajar, ya os defenderéis solos, el coste, lo que se llama el coste total de propiedad. En definitiva, es el paso del modelo CAPEX al modelo OPEX. Esto es una característica que le da forma a la nube híbrida, y yo creo que podríamos empezar a apuntar que este será uno de los temas de debate. El otro tema es la automatización.
porque es un punto crucial, porque nadie llevaría una carga a la nube si no obtuviera una ventaja significativa en tiempos, en procedimientos, en rutinas y en gestión de esas cargas. Entonces, también me interesa dejar establecida la cuestión de que tengamos minutos para hablar de cómo se reparte esta función de la automatización entre las dos empresas aquí representadas. El riesgo de cautividad al que me refería antes cuando mencionaba la insatisfacción con las propuestas de la cloud pública, tiene una contrapartida. La contrapartida de la cautividad es la heterogeneidad, que tampoco es un rasgo que se busque. Entonces, la heterogeneidad sería un argumento para dejar las cosas como están. O sea que se busca, en realidad, en la nube híbrida se busca la flexibilidad de la prometida por la nube pública, pero al mismo tiempo se busca estabilidad. Estabilidad no solo en el sentido de la continuidad en el tiempo, también en el sentido de no tener sacudidas por el camino. Yo con estos elementos abriría el juego para que Iván y Luis empiecen a atacar estos puntos que he dejado planteados. Los retomo, el papel de cada una, el por qué están juntas, el papel de cada una, qué proponen en términos de flexibilidad, qué proponen en términos de transición de CAPEX a OPEX, y también en materia de automatización y de continuidad de la propuesta que están llevando al mercado. Iván, empezamos por ti, si te parece. ¿Qué lleva a Nutanix a apoyarse en HP en esta propuesta? Bueno, muchas gracias, Norberto, por la introducción. Nutanix es una compañía que a día de hoy de lo que hablamos es de que con un único mecanismo contractual basado en suscripción y una única tecnología pueda desplegar carga de forma transparente en cualquier entorno, bien sea de cloud pública, bien sea de cloud privada. Hay una cosa que está clara. En la cloud privada, por tecnología, por cuota de mercado, por soporte, por capacidad de servicios y por capacidad financiera, el proveedor número uno es HP. Esto no lo digo yo, esto pues, lo dice IDC o lo dicen las distintas cuotas de mercado que hay. Es decir, si realmente queremos tener una propuesta de valor inclusiva en el que sea decisión del cliente, bajo, una vez más, un único mecanismo contractual, una única consola, poder desplegar a un clic cargas sobre entornos de cloud pública o cloud privada, lo que está claro es que no tenía ningún sentido para Nutanix no trabajar con el líder de mercado en cloud privada, que es HP. He mencionado dos cosas que para mí son importantes y que también explica la presencia de Luis y el valor que aportan a Nutanix, que es que si tú piensas en cuáles son los mecanismos que hay en cloud pública, pues desde lo que hay son niveles muy elevados de automatización, niveles muy elevados, digamos, no solamente de tener suscripción y pago por uso, sino de tener también una infraestructura totalmente automatizada y en la cual el cliente lo único que hace es consumir. Ese modelo en la cloud privada requiere de alguien que te haga esto. Y por eso, una vez más, la presencia de HP es importante desde el punto de vista de solución, pues la tecnología más difundida en el data center, con el mejor soporte, con la mejor cuota de mercado, pero además con una capa financiera y de servicios que lo que hacen es que realmente la experiencia de cloud pública puedas llevarla a donde el cliente quiera y no necesariamente a ninguna de las cloud públicas. Y yo creo que ese es el principal valor, digamos, que vemos en HP, y el valor conjunto, pues una vez más, está en la suma de todo lo que he comentado en HP, más la capacidad con Nutanix de con una única consola, una única plataforma software, una única suscripción, poder desplegar cargas allí donde quieras. Esto creo que es interesante porque, una vez más, para hacer esta promesa realidad,
No es suficiente con producto, no es suficiente con servicio, no es suficiente con capacidad financiera, no es suficiente con la suma de las tres. Yo creo que también tiene que haber un compromiso claro del fabricante por un modelo de pago por uso y consumo, que todas las ventajas que los clientes puedan ver en cloud pública de disponibilidad potencialmente ilimitada, inmediata, bajo demanda, pago por uso, la traslada al data center. Y justo eso es lo que hacemos GreenLake con HP y Nutanix. Tu turno, Luis. Yo la verdad que poco me ha dejado ya que explicar Iván, pero bueno, básicamente por reforzar lo que ha dicho Iván. A ver, nosotros creemos, por un lado, que la tecnología de Nutanix sí nos aporta esa facilidad y simplicidad, como ha dicho Iván, para mover cargas de trabajo o para hacer hacer realidad esa posibilidad o esa posibilidad de hibridez, es decir, de mover una carga de trabajo, ya sea en privado, ya sea dentro de tus instalaciones o fuera de tus instalaciones. Y cuando digo fuera de tus instalaciones me refiero a una nube, ¿vale? Que puede ser una nube pública, siempre estamos pensando en los hiperescalares, pero puede ser la de un service provider, ¿vale? Es decir, conceptualmente, la de un service provider local, ¿vale? Usa una nube, vamos a decir, de cercanía, ¿vale? Es decir, tenemos posibilidad, digamos, con esa tecnología de una forma sencilla de construir esa hibridez a la que tú te referías, Norberto, esa solución híbrida de una forma fácil, ¿vale? Por otro lado, digamos, nosotros desde HP lo que tenemos son, bueno, pues un poco abundando a lo que ha dicho Iván, es no solo una tecnología, que digamos que está imbricada y que ambas compañías están trabajando conjuntamente, ¿vale? O sea, no solo estamos hablando, cuando hablamos de HP, no estamos hablando solamente de un fabricante que hace hardware y que colabora con muchas ISVs, entre otras Nutanix, para que ese hardware funcione correctamente con la solución Nutanix, ¿no? Estamos hablando de una compañía que tiene 25.000 profesionales de servicios, ¿vale? Y una compañía que además hace 3 años decidió o anunció que para el 2022 todo su portfolio podría ser consumido as a service, pero que ya es una realidad ahora, es decir, que en el 2021, ¿vale? Ya es una realidad y todo nuestro portfolio se puede consumir as a service, dentro de lo que es nuestro paraguas o de nuestro modelo HP GreenLake al que se ha referido Iván y que luego podemos hablar un poquito más en detalle. Es decir, todo lo que podemos dar, todas las soluciones hardware, pero también de software, tanto propio como de terceros, las podemos dar como servicio. Y por último, y no menos importante, no solo estamos hablando de un modelo económico, de un modelo de llevar una solución al mercado y poder dar esa experiencia de consumo, sino que, claro, todo esto hay que hacerlo funcionar, hay que hacerlo, hay que tener ciertas capacidades de integración que nosotros las tenemos, ¿no? Es decir, somos capaces de poner en marcha un proyecto, digamos, de nube híbrida desde su concepción, es decir, desde un análisis de cargas de trabajo y decirle al cliente qué carga de trabajo debe estar en qué sitio, es decir, en función pues, de coste, en función de tipología de carga de trabajo. Es decir, sí tenemos este tipo de servicios. Este tipo de servicios vienen de la adquisición de una compañía, en realidad de 2 compañías que hicimos hace ya años, CTP y Red Pixie. Pero también somos capaces de montar esa infraestructura, ¿vale? Conjuntamente con Nutanix para montar esa nube híbrida y decidirle al cliente, oye, si esta carga de trabajo tiene que estar en una nube pública hiperescalar, métela en una nube pública hiperescalar. Si esta carga de trabajo tiene que estar en un service provider, tiene más sentido hacerlo así, pues llévala a este service provider. Si esta carga de trabajo, por coste, por consumo, por necesidad, ¿vale? De necesidad de demanda tiene más sentido que la tengas en tu nube privada, pues tenla en tu nube privada, pero tenlo todo junto, tenlo todo gestionado de una forma conjunta. Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo al mercado conjuntamente con Nutanix. Muy bien, has apuntado una cosa, Luis. No toda la nube pública son los hyperscalers. Hay proveedores de nube pública de proximidad, creo que has dicho.
En cualquier caso, la nube híbrida se define como híbrida por contraste con la nube pública. Más que como contraste con el data center. ¿Tiene algún papel los proveedores de nube pública en vuestra concepción de la nube híbrida? Y digo esto porque, como es notorio, los proveedores, los grandes proveedores de nube pública, están haciendo esfuerzos y acuerdos por bajar su propuesta, acercarla y, en definitiva, vestirse de híbridos. Entonces, en esta medida, ¿qué es alternativa vuestra propuesta a la posibilidad de apuntarse a la corriente descendente de los hiperescalers? Es una muy buena pregunta, Norberto. Sí tenemos la respuesta, o sea, la pregunta que me has hecho de si Hewlett Packard Enterprise tiene digamos, acuerdos con algún hiperescalar para construir esta visión de nube híbrida y llevarla a la realidad, la respuesta es sí, ¿vale? Tenemos acuerdos tanto con Google como con Azure para construir o hacer esta nube híbrida realidad, ¿vale? Pero tú hablabas antes de un punto importante, ¿vale? Y somos capaces de hacerlo, y dentro de nuestro modelo GreenLake, pues, digamos, tiene cabida, pues, digamos, temas como Azure Stack o como Google Anthos. Dicho esto, tú apuntabas un punto muy importante, ¿vale? Que es la cautividad, ¿vale? Entonces, yo creo que una de las cosas que esta alianza entre Hewlett Packard Enterprise y Nutanix y Hewlett Packard Enterprise da es ese punto, esa aversión o construir una solución que sea lo más independiente de cualquier fabricante. Y cuando digo de cualquier fabricante, pues nos incluimos también nosotros, ¿vale? Es decir, como Hewlett Packard Enterprise. La idea es darle al cliente una solución lo más flexible, y es otro de los puntos que tú apuntabas, pero lo más flexible, lo más optimizada en coste y lo menos cautiva posible. Entonces, la respuesta es sí, podemos construir esa solución, con Nutanix, ¿vale? Y podemos construir esa solución también con los softwares o con digamos, el stack que algunas de estas compañías proponen. La ventaja de un software estándar y no ligado a un determinado hiperescalar es que esa carga de trabajo te la puedes mover a diferentes sitios, ¿vale? Pero ahí quizá le paso la palabra a Iván, que lo podrá explicar mejor que yo. No, es un muy buen punto, Luis. Efectivamente, yo creo que cuando hablamos hay varias palabras que siempre están flotando en estas circunstancias. Y cuando hablamos de híbrido y hablamos de multicloud, yo creo que de lo que hablamos, y en el fondo Luis lo ha apuntado muy bien, es que los clientes a día de hoy lo que quieren tener es libertad de elección. Yo creo que es importante empezar por entender que lo que a día de hoy se llama cloud, en su momento, originariamente era la capacidad sobrante de una infraestructura para uso interno de Amazon. Era esto. O sea, se construyó pensando en Amazon, pensando en el uso interno de Amazon, y sencillamente se empezó a vender como servicio porque era capacidad sobrante. Es decir, a día de hoy, Public Cloud, la mayor parte de las tecnologías que están por debajo están a disposición de cualquier cliente. Igual que lo estuvieron a disposición de Amazon en su momento. El punto para mí está en que los clientes lo que no quieren es tener una única opción, o lo que no quieren es pasar de un modelo en el que posiblemente había una serie de características como la lentitud, el locking y los costes hundidos a medio y largo plazo. Si tú te vas a cualquier proveedor único, acabas teniendo exactamente lo mismo, solo que pago por uso. Y esto es importante, que también es otro punto que quería incluir antes de entrar en detalle en lo que ha comentado Luis. Pago por uso y una estructura de costes que el CEO de compañías españolas, uno de los que han hecho la transformación más grande hacia Public Cloud, sentado con él y preguntándole cuál era el coste de un servicio antes en el data center y ahora en Public Cloud, la respuesta fue entre 2,5 y 3 veces más cara en Public Cloud. Entonces, si al final la transición hacia cloud de los clientes es me voy de un modelo de lentitud, lock-in y dificultad para moverme a un modelo que sí es más ágil, pero en el que tengo el mismo nivel de lock-in
y el mismo nivel de dificultad para moverme y que es entre 2,5 y 3 veces más caro, es difícil que este movimiento aporte algo, ¿no? Yo creo que la clave, la esbozaba Norberto al principio y la acaba de comentar Luis, está en que los clientes tengan la capacidad de mover cargas allá donde sea más óptimo y no como decisión permanente. O sea, si pensamos en cuál es el origen, en mi opinión, del interés por Public Cloud de los clientes originariamente, era agilidad. Y este es un punto también para luego apuntar, porque una de las cosas que da GreenLake más Nutanix es la capacidad de tener capacidad bajo demanda sin necesidad de esperar X semanas para recibir unos servidores, sin esperar X semanas para integrarlos. Y en mi opinión esto es lo que los clientes originariamente buscaban en Public Cloud. Cuando pensamos que nos vamos a un entorno en el que las herramientas que te da la mayor parte de los hiperescalares para mover carga a otros entornos tiende a cero, y como comentaba Norberto, lo que hay es un intento simplemente de llevar el mismo paradigma de Public Cloud al data center, y según lo que dicen las cuotas de mercado y crecimiento y evolución de este tipo de soluciones, con un éxito bastante dudoso en los clientes, la clave, en mi opinión, está en híbrido y en multicloud. ¿Qué aporta Nutanix dentro del paradigma que estamos proponiendo GreenLake más Nutanix? La capacidad de tener una única suscripción con una única tecnología que te permita mover cargas de tu data center a un MSP local. Como muy bien comentaba Luis, que me parece más una aproximación que los clientes están generalmente bastante interesados. De ese MSP local a Public Cloud, un proveedor cualquiera. De ese proveedor de Public Cloud a otro y de vuelta al data center cuando yo quiera, en la medida que yo quiera, sin ningún tipo de restricción tecnológica o contractual. Es decir, un cliente puede decir, yo a día de hoy tengo en mi data center 100, pero tengo 2 aplicaciones con un patrón de uso muy constante, esto en Public Cloud no tiene sentido, se lo voy a dar a un MSP local en modo servicio gestionado. Quiero además, en otra parte, llevarlo en 2 años el 20% a Amazon y en 2 años más el 20% de Amazon y otro 10% lo quiero mover a Azure. Bajo el paradigma que estamos presentando, el cliente al final lo que tiene tecnológicamente es una tecnología con una suscripción con la misma consola, modelo de suscripción y tecnología para cualquiera de los entornos. Y eso es algo que, si he de ser sincero, no veo en otros proveedores, digamos, que vienen del data center más tradicional. Sí veo en HP con GreenLake. Y es algo que definitivamente no veo en los proveedores de Public Cloud. Y eso para mí es absolutamente diferencial. Esa es la carta de los Reyes Magos, ¿no? Del Hybrid Cloud, Norberto. Sí, cuando yo hablaba antes de los atributos, evidentemente los atributos son deseables. Y la pregunta que se deriva de ello es cómo se hace la transición. Porque, entendámonos, estamos hablando de empresas que tienen una historia, una herencia tecnológica, unas aplicaciones, unos datos, un personal con determinada formación, pueden que diversifiquen o implanten nuevos modelos de negocio, nuevos productos o nuevos servicios. Pero no estamos hablando de empresas de nueva hornada que se pueden permitir la decisión con independencia de otras consideraciones. Las empresas de las que estamos hablando, o en las que yo estoy pensando, por lo menos, tienen que hacer malabarismos para conjugar lo que tienen con lo que saben que deberían tener. Entonces, ¿cómo se hace esa transición? No voy a decir quién tiene que responder primero. Claro, si queréis, arranco yo, ¿vale? Bueno, lo primero no es fácil. O sea, quien diga que esa transición o que ese movimiento es fácil no está diciendo la verdad, ¿vale? No es sencillo. El otro día, hablando también con otro cliente, me decía yo, quiero fuera de mí a los falsos profetas, ¿no? Es decir, no quiero que venga nadie a decirme que esto es sencillo porque sé que no lo es, ¿vale? Y cuando me dicen que es sencillo, realmente me están ocultando muchas cosas o muchos costes ocultos o muchas dificultades, ¿vale? Que va a haber por el camino o con las que me encuentro, y algunas a lo mejor a las que sé que no me enfrento, como por ejemplo la dificultad de encontrar talento, ¿no?, en el mercado para gestionar este nuevo entorno, ¿vale? Entonces no es fácil, es un entorno complejo porque empiezan a salir paradigmas nuevos, ¿vale?, tecnológicos,
bueno, y a las que pues, desgraciadamente además en nuestro país bueno, pues no hay talento suficiente o talento disponible en el mercado a buen precio para manejar todo este tipo de nuevas tecnologías, ¿vale? Y de nuevos conceptos tecnológicos, ¿vale? Luego eso es lo primero, no es sencillo. Segundo, hay que definir, como todo en esta vida, yo creo que cualquier tal hay que planificarlo, hay que definirlo, ¿no? Si quieres hacerlo bien, hay que definirlo. Yo creo que hay que definir una estrategia. Antes Iván lo apuntaba, es decir, yo creo que tienes que analizar cuál es tu punto de partida, cuáles son tus cargas de trabajo actuales, ¿vale? Y definir ese viaje hacia la nube, cómo la vas a hacer, con qué pasos, hacia qué lugares y en qué cargas de trabajo, ¿vale? El tercer punto es, bueno, decidir si lo vas a hacer tú solo. Yo creo que este viaje yo creo que todo el mundo es consciente de que no lo puede hacer solo, o qué socio tienes que elegir para hacer este viaje, ¿vale? Nosotros ofrecemos a nuestros clientes ser ese socio, ¿vale? Y proponerles, pues, bueno, con cierto agnosticismo, sinceramente, ¿vale? ¿Cuál es, digamos, porque CTP era una compañía agnóstica? CTP, cuando la adquirimos, era una compañía que trabajaba única y exclusivamente con Amazon. Red Pixie era una compañía que trabajaba única y exclusivamente con Azure, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, sí tenemos ese know-how para explicarle al cliente cuáles son las dificultades con las que se va a encontrar, cómo sortearlas y qué tiene sentido llevar a cada tipo de nube, ¿vale? Y apuntamos a 3 tipos de nube, ¿vale? Apuntamos a la nube pública hiperescalar, apuntamos a la nube pública que yo antes llamaba de cercanía, pues el típico service provider, el típico MSP, y a tu nube privada gestionada, ¿vale? Porque tu infraestructura, nosotros lo que proponemos con GreenLake es que tu nube pública, tu infraestructura dedicada, también la consumas como una nube, ¿vale? Creo que el concepto de nube ha venido para quedarse. Yo creo que prácticamente, bueno, según el último estudio de IDC que ha caído en mis manos, pues más del 85% de los clientes, pues una de las cosas que decían es que les gustaba la nube. O sea, la experiencia de la nube, la flexibilidad de la nube, les gustaba. Y luego, esto viene para quedarse, es un concepto que viene para quedarse. Quizá hay otros aspectos que apuntabas tú, Norberto, apuntabas también, Iván, que no les gusta, ¿vale? Y apuntabas tú, Norberto, al principio, la cautividad, eso no les gusta. El exceso de costes, los costes no ocultos, no sé si es 3 veces más, pero desde luego lo que hay unanimidad es que es mucho más de lo que se tenía presupuestado. Es decir, hay mucho coste oculto dentro de él. Entonces, realmente nosotros lo que proponemos es, primero, no sencillo; segundo, que elijan bien a su socio. Nosotros podemos ser ese socio. Elijan bien los componentes tecnológicos, ¿vale? Y no minusvaloren aspectos, bueno, como el coste. Hay que analizar muy bien el coste. Aspectos como quién lo va a gestionar, ¿vale? ¿Qué necesidades de talento interno y externo vas a necesitar para gestionar esta nube híbrida? Y que las necesidades de gestión en un entorno híbrido cambia el paradigma. Es decir, en el momento en que ese proveedor, sea quien sea un hiperescalar o sea un service provider, ya te va a dar una infraestructura gestionada, tus necesidades de gestión como cliente son diferentes, son más de control. Yo creo que ahora mismo los clientes se convierten más, o con este nuevo modelo se convierte más en un broker de servicios, ¿vale? En donde lo que tienen que decidir es dar respuesta a su negocio y decidir en qué modelo, en qué áreas o en qué zona de estas 3 nubes, sea la privada, sea la del service provider o sea la del hiperescalar, le va a dar esa flexibilidad versus coste, ¿vale? Mejor. Y luego gestionar ese entorno. Porque cualquier cosa que no mides, no controlas, no gestionas, pues generalmente ya sabemos lo que va a ocurrir. Lo vas a tener fuera de control y, por tanto, con un coste muchísimo más alto del que esperabas. Nos habíamos fijado un límite de tiempo, en torno a los 45 minutos. Están llegando algunas preguntas por chat. Entonces, os ruego, o te ruego, en lo inmediato te ruego a ti, Iván, la respuesta a esta pregunta que sea un poco más concisa. Voy a hacerlo extremadamente conciso y voy a apoyarme en algo que ha comentado Luis. Yo, a cualquier cliente que se plantee, generalmente, una vez más, la flexibilidad y la agilidad de cloud, estoy de acuerdo con Luis en que todos los clientes la quieren. Bien. Sentado lo anterior, me ha gustado mucho el concepto de los falsos profetas. Yo creo que el test al que sometería a cualquier fabricante y cualquier alianza es el que he dicho antes, muy sencillo. Yo tengo a día de hoy 100 en mi data center, pero me planteo mover 30, 50, 70 en los próximos 5 años
tanto a proveedores y MSPs locales como a Public Cloud hiperescalar. Quiero un único contrato, una única tecnología, un único panel de control, lo quiero todo pago por uso. Yo empiezo a pasar el filtro de todos los fabricantes tradicionales del data center de hardware y de software y no cubre ninguno. Empiezo a pasar el filtro a todos los proveedores de Public Cloud y no veo a ninguno que lo cumpla. Quien puede ayudarte en este tipo de cosas son proveedores de servicios, pero no tienen ni el producto ni la tecnología. Y curiosamente, GreenLake más Nutanix tienen el producto, los servicios, que está absolutamente clave, yo estoy totalmente de acuerdo con Luis, y la tecnología. Ese filtro del falso profeta me parece un filtro muy interesante que proponerle a nuestros clientes que pasar. Yo tenía previsto a estas alturas preguntaros por el papel de los integradores, pero ha llegado una pregunta que se puede perfectamente fusionar con diferencias, y es que si entre HP y Nutanix pueden hacer todas estas cosas, ¿cuál es el papel de los integradores y cuál es el papel del canal? Que además el canal puede haber solapamiento entre el canal de Nutanix y el canal de HP, pero no necesariamente son los mismos partners. Pues muy brevemente, nosotros este tipo de soluciones las estamos ofreciendo, se las estamos ofertando y se las estamos ofreciendo tanto a integradores como a nuestro canal tradicional, ¿vale? O sea que si lo hacemos también, lo hacemos en formato reseller, ¿vale? Nuestro GreenLake 3.0 es digamos, se ofrece a nuestro canal para que lo pueda revender. En cuanto a la aproximación de servicios, es una aproximación siempre colaborativa, tanto con nuestro canal tradicional como sobre todo con los integradores, ¿vale? O sea, muchas veces lo que estamos ofreciendo es esta plataforma a los integradores para que los integradores sobre esta plataforma construyan sobre esta plataforma construyan sus servicios, ¿vale? Es decir, aquí no estamos tampoco dando una solución monolítica. Cualquier solución se construye, bueno, ad hoc en función de las necesidades del cliente y en función del integrador también que nos la solicite. De hecho, estamos trabajando activamente con varios integradores. No sé, Iván, ¿tienes algo más que añadir? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Luis. Simplemente hacer una pequeña apreciación también. GreenLake más Nutanix creo que da una solución fantástica para esa infraestructura totalmente pago por uso, absolutamente híbrida, con capacidad de llevar cargas a cualquier entorno, pero no hay que olvidar que esto en el fondo no es nada más que un servicio a las aplicaciones de negocio. Yo creo que los clientes a día de hoy la experiencia de una IT ágil no la requieren solo a nivel de infraestructura y hay áreas que GreenLake y Nutanix no tienen como objetivo cubrir. Yo creo que lo que nosotros intentamos es, una vez más, esa experiencia híbrida, multicloud, basada en suscripción y terriblemente ágil, pues es lo que intentamos proporcionar. Pero vamos, yo creo que para cualquier integrador, de hecho, generalmente lo que se ve a día de hoy es que lo que es la pura infraestructura, muchas veces el nivel de expectativas de los clientes, el nivel de rentabilidad y el nivel de valor aportado no están en conjunción. Nosotros creo que resolvemos un problema a los integradores en muchas ocasiones. Sí, yo lo creo. Hay una pregunta que ha llegado sobre lo que parece ser una obligación, como es irse a la nube, ya sea un modelo puro, híbrido, multicloud. ¿Consideráis que el data center tradicional, no Amazon, Azure, Oracle o Google, está en decadencia y el cliente ya no quiere esa flexibilidad entre centros de datos y apuesta por la nube, sobre todo por determinadas ventajas de coste de licenciamiento? Esta es una pregunta que ha llegado, no viene dirigida a nadie en particular, así que bueno, estáis... yo creo que esto ha llegado para... A ver, nuestro modelo GreenLake nace para dotar a ese IT tradicional de la flexibilidad y la experiencia de uso de la nube. Así es como nace nuestro modelo GreenLake, que antes se llamaba Flexible Capacity. La verdad es que el mundo ha evolucionado y el mundo evoluciona hacia un formato híbrido, ¿vale? Luego, ¿está en decadencia? Pues no lo sé. Lo que sí es cierto es que según pues, todos los estudios pues siguen diciendo que el 70% de las cargas de trabajo siguen on-prem, siguen en ese data center tradicional, ¿vale?
lo que se ha ido hasta a la nube ha sido solo el 30% de esas cargas de trabajo, ¿vale? Y como tú bien apuntabas, Norberto, eso es así cuando los grandes hiperescalares están acercándose al data center tradicional. Luego, en el data center tradicional, yo creo que siempre va a haber cargas de trabajo porque hay tienen por cuestiones diferentes, regulatorias, de latencias, de integración con otras aplicaciones, va a tener que seguir existiendo ese data center tradicional, esté on-prem en las instalaciones del cliente o esté alojado en un tercero. Pero ese data center tradicional, esas aplicaciones tradicionales están aquí por lo menos para los próximos 5 o 10 años. Con lo cual, digamos, vamos a vivir en un entorno híbrido. Lo que aporta GreenLake es dar esa flexibilidad, esa experiencia de uso. Y ojo, una experiencia de uso y de consumo es algo más que una solución financiada, ¿vale? Porque aquí no hemos hablado del término de overprovisioning. Una de las cosas que aporta y una de las ventajas que aporta desde el punto de vista de coste GreenLake es que cobramos realmente por lo que se utiliza. ¿No? Esto no es una solución financiada, te financio y te monto una instalación y realmente te cobro todo lo que te instalo. No, no, te estoy cobrando solamente por lo que utilizas, tanto en hardware como en software. Y esa es la clave, ¿vale? Porque también lo que dicen todos los analistas, IDC, Gartner, tal, es que el coste del sobreprovisionamiento no está lo suficientemente valorado, ¿vale? Estamos hablando de 40%, 30% de capacidad no usada que todo el mundo paga. En CAPEX o en OPEX, porque hay gente que a lo mejor lo tiene financiado y lo tiene en OPEX, pero lo está pagando igualmente. Yo voy a dar una respuesta un poco provocativa, pero creo que es un tema de... Es un tema de términos. Antes comentaba Luis, los clientes lo que sí que no quieren a día de hoy es la experiencia de construir un proyecto en el que la fase de integración de hardware, software, infraestructura y aplicación llevan 5 años, llevan 6, llevan 7. O sea, yo cuando empecé en esto de tecnología, yo he presentado al CEO de mi compañía en la que trabajaba en aquel momento un proyecto en el que acabábamos de tener el producto entregado de IT después de 7 años. Cuando hablamos de data center tradicional no hablamos necesariamente de esto, pero ese modelo yo sí creo que está acabado. Y creo que está absolutamente acabado. Y creo además que quien se resista a que ese modelo está acabado, lo que empezará a ver es que áreas de negocio en su compañía empiezan a usar servicios cloud directamente sin hablar con IT. Yo ese modelo sí creo que está acabado, pero creo que está acabado por 2 razones. En lo que tiene que ver con IT, con agilidad. Y en lo que tiene que ver con estructura corporativa, concentrarte en tu core function. Hace 15, 20 años las compañías construían sus edificios y los tenían en propiedad. A día de hoy, salvo que haya razones de inversión, inmovilizado y demás, las compañías no compran y no construyen edificios. Con lo cual, yo creo que en el futuro, y lo que dice nuestro Enterprise Cloud Index, es que solamente el 1% de los clientes están pensando en construir data centers tradicionales. Yo eso sí que creo que es algo que está condenado a pasar. Ahora bien, tú puedes tener tu propio data center y ser exactamente igual de ágil que en Public Cloud. Y de hecho eso es lo que proponemos GreenLake y Nutanix. O sea, yo creo que lo que es importante cuando hablamos de data center tradicional no es el edificio, no es ni siquiera los componentes tecnológicos, es el modelo de servicio. Lo que en mi opinión a día de hoy las compañías demandan que cambie. Y yo ese cambio sí que creo que se va a producir. Y los analistas lo que están diciendo es que, digamos, la IT tradicional o las inversiones en IT tradicional, construida tradicionalmente como un puzzle que construyes durante años para acabar después de 3, 4 o 5 años dándole un servicio al negocio, ningún CEO a día de hoy te va a aprobar un proyecto de desarrollo de 5 años porque en 5 años no sabe cómo va a ser su compañía. Entonces yo eso sí que creo que está acabado y lo que creo es que para ese 70% de cargas que siguen en data centers, no voy a ponerle el término de tradicional o no, dar la experiencia de uso 100% cloud conjuga las 2 cosas que estamos viendo como clave en tendencias del sector. El primero, que hay un porcentaje de cargas que por coste, por legislación, por regulación, por tipo de datos, por estructura de equipos, no se quieren o no se deben o no parece razonable mover a Public Cloud, pero lo que sí se quiere es la experiencia de uso, la agilidad de Public Cloud. Y eso en el fondo, sintetizando mucho, es lo que hacemos GreenLake más Nutanix. Hay una palabra que ha aparecido muy poco en la conversación y eso es extraño, multicloud. Conceptualmente, hibridez y multicloud no es lo mismo, pero no vamos aquí a entrar en la semántica. Sin embargo, el multicloud nace también
de gente que quiere huir de la cautividad y repartir sus cargas de una manera más manejable, con lo cual también se crea un problema, y gente que quiere migrar a la nube, pero no quiere quedar atrapado. Entonces, esto es una solución para quien busca, vuestra propuesta es una solución para quien busca multicloud. ¿Cuál es el vínculo entre vuestra oferta y estas necesidades? Eso lo dejo más a Iván, que yo creo que todo pivota sobre la tecnología de Nutanix. Yo creo que, como bien comenta Luis, hay dos elementos, en mi opinión. Consideremos conceptualmente Nutanix como una plataforma software de abstracción con una única consola, que el hardware que está por debajo te da igual que esté en tu data center, en el de tu MSP de cercanía o en uno de los hiperescalares. Así es como funciona Nutanix. De hecho, hay una pregunta en el Q&A de la sesión que dice que cómo se paga la plataforma por ejemplo, de Public Cloud en el caso de estar trabajando bajo este paradigma. Se paga pago por uso de la infraestructura bare metal. Si lo pensamos así, uno de los horizontes que yo creo que hasta que una compañía como HP no está haciendo apuestas tan valientes como está haciendo, no estaba, y lo comentaba Luis, es la preprovisión y la sobreprovisión de infraestructura. Si yo no tengo capacidad sobrante, cuando yo necesito crecer de hoy para mañana, en mi data center tradicional no puedo crecer. Con GreenLake se puede. Y en el fondo esa es una de las grandes virtudes de Public Cloud. Cuando hablas con los clientes y le dices, ¿quién está empezando a usar Public Cloud en tu entorno IT? Te suelen decir desarrolladores. ¿Por qué? Porque hacen clic, 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 tienen un entorno para desarrollar. Mientras que el IT tradicional pues se tarda 2, 3, 4 semanas en provisionar un entorno, y si hay que provisionar hardware, prepararlo, enracarlo, configurarlo, pues más. Todo eso es lo que te resuelve GreenLake. Entonces, yo creo que GreenLake lo que te da es una plataforma de pago por uso en el data center, en el cual todas las ventajas de Public Cloud las tienes en tu data center y, en mi opinión, con una estructura de costes más contenida. Pero la capa software que al final le aporta Nutanix es la que te permite que si tú quieres un 10%, un 7%, un 5%, durante la vida del contrato, que esto es lo más interesante, porque no tienes que saberlo desde el principio, quieres mover un 5% pues a AWS, básicamente tú vas a pagar el hardware pago por uso bare metal de AWS. Y evidentemente todos los servicios de GreenLake te van a ayudar en ese trabajo. Con lo cual yo creo que al final lo importante, y lo comentaba Luis varias veces y yo creo que es clave, es la experiencia de uso. Yo creo que las barreras de data center tradicional, un MSP, Public Cloud, han estado establecidas en base al modelo de consumo, no en base a que haya una tecnología mejor o nada realmente privativo de entornos hiperescalares. Yo creo que lo que ha habido es un modelo de consumo. Ese modelo de consumo lo llevamos al data center tradicional con la misma transparencia. Es interesante que esta pregunta enviada por la audiencia haya respondido Iván, haciendo una defensa encendida de GreenLake. A mí me parece que Luis tendría que decir algo. Muchas gracias. No, a ver, yo creo que estamos totalmente alineados. Es decir, al final GreenLake es un paraguas, ¿vale? Es un modelo económico, ¿vale? Es un modelo económico y no es un modelo económico y es un modelo de servicio, ¿vale? Es algo más. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿esto de GreenLake es un servicio financiado? ¿Qué aporta? ¿Qué me aporta sobre una financiación? Pues mira, yo creo que aporta sobre una financiación estándar. Yo creo que aporta muchas cosas. Aporta, primero, evitar el overprovisioning de hardware y de software. Es decir, nosotros estamos pagando, estamos cobrando solo por lo que se usa y solo por lo que se usa al nivel que el cliente quiere o que ese integrador, ¿vale? Al hilo de la pregunta anterior, quiere. Porque hay veces que los integradores o el cliente solo nos quiere comprar la infraestructura. Bueno, la infraestructura. Lo que estamos aquí hablando es de dar un paso adicional y es hablar de PaaS, es decir, de montar una infraestructura, una plataforma sobre la que también la cobramos bajo servicio. Segundo, podemos meter todos los servicios dentro de ese paraguas, todos los servicios tanto de integración como de gestión de ese paraguas. Y también podemos meter esa hibridez, es decir, también podemos poner dentro de ese paraguas de GreenLake, ¿vale?, los
las cargas de trabajo que estén alojadas en por ejemplo, en un service provider, si es un service provider que colabora con nosotros, o en una nube pública, ¿vale? La nube pública también tiene sus, digamos, tiene sus conceptos parecidos a esto de lo que estamos hablando, ¿no? Sus reserve capacities, ¿no? Entonces estamos hablando de lo mismo, es decir, tú puedes poner tu carga de trabajo y con tecnología Nutanix la puedes ir moviendo de forma sencilla, ¿vale? Y digo sencilla entre comillas, pero la puedes mover, esa carga de trabajo la puedes mover desde tu nube privada a una nube alojada en un service provider, a una nube alojada en un hiperescalar, siempre que ese hilo conductor sea la tecnología Nutanix. Y nosotros lo que le damos es ese paraguas de servicio, ¿vale? En donde solo consume, solo paga por lo que consume, independientemente de dónde esté ubicado, ¿vale? Y claro, en cada sitio va a tener sus prestaciones y su coste, ¿no? Entonces, eso es lo que ofrece GreenLake, que es mucho más que un servicio financiado. Y luego todo esto también con un portal que es GreenLake Central, que sirve de portal de autoservicio, ¿vale? O sea, que decir que no ese portal es un portal en donde nos sirve de metrics, o sea, de métrica, ¿vale? Tenemos un software que se llama Cloud Analytics, que lo que hace es, bueno, medir los consumos en cada una de estas áreas, que medir los consumos y es lo que nos sirve a nosotros para cobrar a nuestros clientes y es totalmente visible, es totalmente transparente. Y luego también va a ser, y bueno, es para algunos servicios, pero en el futuro lo será para muchos más servicios, será un portal de autoconsumo, es decir, donde el cliente también podrá pedirnos servicios, ¿vale? Pues o máquinas virtuales o containers as a service o un contenedor as a service, o sea, determinados servicios podrá clicar y darnos y sabrá el coste que tiene en función de dónde lo tiene alojado y podrá activar el servicio. Luego es algo mucho más que un modelo económico de un simplemente servicio financiado. Tecnología Nutanix, pues la tecnología Nutanix, como decía Iván, es ese hilo conductor, ¿vale? Que con una única tecnología, con una única modelo de licenciamiento, pues puedes mover esa carga de trabajo donde quieras. Por eso es la combinación, digamos, de ambas compañías o de ambas soluciones, lo que yo creo que ofrece mucho valor al mercado. Y mucho valor al mercado es clientes e integradores, ¿vale? Y canal. Qué bien, Luis, has cerrado el bucle, volviendo a la primera pregunta. Confesaré que cuando en las conversaciones previas nos planteábamos si los participantes tendrían paciencia suficiente para soportarnos 45 minutos. Pues nos hemos pasado 10 minutos y por lo que parece todavía no hay deserciones, así que más valdría que fuéramos dejándolo aquí. Yo declaro mi satisfacción con el ritmo que ha tenido esto y con la calidad de vuestras respuestas y espero que los participantes opinen lo mismo y para eso quedará abierto el chat para que lo que tengan que comentar. Pues muchas gracias a todos, buenos días, ya nos veremos pronto en este canal, como suele decirse. Muchas gracias a todos. A ti, Norberto, por tu participación y a todos por vuestra paciencia. Gracias.